Las historias del Role. ¡Bienvenidos a bordo del Role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! A lo tonto, nos hemos plantado ya en la edición número 20 de la Copa América. O sea, hemos pasado ya el Ecuador completamente. Y siguen saliendo como setas personajazos escondidos en la increíble historia del trofeo deportivo más antiguo del mundo. En los últimos capítulos, los últimos episodios de este serial sobre la historia de la Copa América, me está pasando algo súper curioso. Y es que estoy como incrédulo, ¿no? Antes de empezar, porque dices, ¡buah! 1950, 1960, ¿qué narices pasaría en aquella Copa América que pudiera ser interesante? Y a medida que te pones a rascar y a investigar, van saliendo cosas, bueno, como lo que pasó en el episodio anterior con el discurso este famoso de Kennedy de 1962, y como nos ha vuelto a pasar en este episodio con un personaje que yo la verdad me he quedado alucinado cuando ha caído en nuestras manos. Se trata del Barón Vic, el que se inventó los bolígrafos y las maquinillas, que fue uno de los personajes clave en la década de los 70 sobre todo, y que nunca llegó ni siquiera a disputar una edición de la propia Copa América, de la Copa América propiamente dicha. Pero bueno, vamos al meollo, vamos al lío de lo que se trata este episodio. Estamos en 1967, y por ponernos un poco en contexto, como os he dicho, este es el episodio 11 del serial sobre la Copa América que estamos haciendo en las historias del Role, y en el anterior rescatamos ese discurso histórico de JFK que se produjo con motivo del aterrizaje de Australia en la competición, que iba a ser fundamental porque serían años después, en 1963, los primeros que le arrebataran la jarra de las 100 guineas a los Estados Unidos. Y a nivel deportivo se acababan de estrenar los 12 metros, la clase 12 metros, tras el parón, larguísimo parón que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. En este relato vamos a abarcar las ediciones de 1967, 1970 y 1974. Y el gran protagonista de estas ediciones, quitando tema de personajes y tal, pero el gran protagonista deportivo fue el Intrepid, un barco que ganó 2 ediciones seguidas. Es decir, fue uno de los poquísimos defensores en la historia que retuvo la jarra en 2 ediciones seguidas, 67 y 70, y a punto estuvo de defender también el trofeo en 1974, porque estuvo en la fase de selección de defensores y al final perdió en la última manga frente al Courageous de Ted Turner, otro mitazo del que os hablaremos en el próximo episodio y os daremos una pinceladita al final de este. Bueno, el Intrepid, 1967... era propiedad de un sindicato liderado por John Barr Bartram. Era un banquero de inversión que su pasión por los barcos le llevó incluso a fallecer a la caña de otro de sus veleros, el Exact, en la regata de primavera del New York Yacht Club de 1975. En este sindicato todavía estaba gente potentísima como Harold Vanderbilt, seguía respaldando un proyecto económicamente ya sin participar deportivamente en él. El Intrepid fue un diseño de Olin Stephens, el mitazo, el diseñador de referencia en toda esta época, larguísima época de mediados de siglo XX. ¿Qué hizo Olin Stephens con el Intrepid? Primero que nada separó timón y quilla, llevó el timón muchísimo más hacia popa y bajó muchísimo también la botavara, la pegó todo lo que pudo a cubierta. Y para permitir esta botavara tan baja, se llevó los winches bajo cubierta. Había 7 tíos dándole al coffee debajo de la cubierta del barco. La idea fue una copia de lo que hizo el Enterprise en 1930, pero que, la verdad es que fue súper efectiva, y también hizo un énfasis espectacular en las pruebas de tanque. Invirtió $45,000 de la época solo en pruebas de tanque. Bueno, pues el Intrepid arrasó en la fase de defensores, de selección de defensor por parte de los Estados Unidos, en la que tuvo como rivales al Constellation, que había sido el ganador de la edición de 1964, al American Eagle y al Columbia. Pero el Intrepid ganó 18 de las 19 mangas que disputó. El caña era Bud Mosbaker, del que ya hablamos en el episodio anterior, porque ganó la edición de 1962 con el Weatherly y estaba ya a puntito de ser nombrado jefe de protocolo de Nixon.
ya que accedería a este cargo en 1969, 2 años después de ganar la que sería su segunda copa con el Intrepid. Entonces, la Copa América se celebró del 12 al 18 de septiembre en Newport. Ya sabéis que movimos el campo de regatas desde Nueva York hasta Newport, se iba a disputar al mejor de 7 mangas y el rival del Intrepid americano iba a ser otro equipo australiano, el segundo, después del excelente rendimiento del Gretel en 1962. El barco que intentó arrebatar la jarra de las 100 guineas a los Estados Unidos por parte de Australia fue el Dame Patty. El nombre lo tenía por la mujer del primer ministro, Patty Menzies, la mujer de Robert Menzies. Y el caña era John Starrock. Tenía muchas limitaciones con respecto al Gretel. Al final, la actuación del Gretel en el 62 había sido tan buena que los americanos prohibieron que cualquier rival para la disputa de la Copa América pudiera tener velas americanas y pudiera hacer pruebas de tanque en América. De todas maneras, los australianos también tuvieron lío en la fase de selección de desafiantes porque se presentaron el armador del Gretel, Frank Packer, que actualizó el propio Gretel pero tampoco hizo una revolución brutal, y Emil Christensen, que era el armador del Dame Patty y que fue el que al final se llevó el gato al agua y ganó la selección. Total, que el Dame Patty parecía muy amenazador en la previa porque presentó varias sorpresas revolucionarias como unas láminas de aluminio en lo alto del palo que las usaban para desviar el viento hacia la mayor, tenían un indicador electrónico de orzada y también tenían un aparato que medía exactamente las millas recorridas a barlovento, lo que generó muchísimo movimiento previo a la copa. En todo caso, cuando llegaron al agua, el Intrepid se mostró enormemente superior y ganó por 4 mangas a 0, con diferencias desde los 5 minutos y 58 segundos de ventaja que tuvo en la primera manga hasta los 3 minutos y 35 que obtuvo en la última, con lo que, vamos, el Intrepid ganó con la gorra y retuvo por 20ª ocasión la jarra de las 100 guineas para los Estados Unidos. Llegamos a la siguiente edición, la número 21, estamos en 1970 y el Intrepid, que sufre una serie de mejoras y vuelve a arrasar en la fase de selección de defensores, esta vez contra el American Eagle, el Heritage y el Valiant, que además, este último, el Valiant, era otro diseño de Olin Stephens, pero el Intrepid estaba tan bien parido que volvió a tener una fase de selección de defensores arrolladora. Esta victoria en esa fase del Intrepid le convirtió en el segundo barco americano de toda la historia de la competición que repetía la defensa de la jarra de las 100 guineas. La única vez en la que se había producido anteriormente había sido con el Columbia, que defendió la jarra en 1898 y en 1901. Lo que sí que tiene el Intrepid es un cambio a la caña. Ya os habíamos dicho que Basmos Baker se había ido a trabajar para Richard Nixon, para el presidente de los Estados Unidos, y en esta ocasión toma la caña Bill Ficker. Sin embargo, y pese a esta superioridad que sigue manteniendo el Intrepid en los Estados Unidos, la gran revolución de esta edición de 1970 va a llegar por la enorme fiebre despertada entre los países desafiantes. La edición de 1967 había tenido un seguimiento enorme, brutal, en todo el mundo, no solo en América ni en Australia, que eran los países interesados. Y esto hizo que en menos de 30 días, después de que concluyera la edición del 67, llegaran al New York Yacht Club diferentes desafíos procedentes de Inglaterra, de Australia, de Francia y hasta de Grecia. En esta situación, los americanos lo que deciden es desentenderse de la decisión y les encargan a los australianos que organicen una competición en Newport para seleccionar al que sería el desafiante final para la Copa América entre todos esos países interesados. Con lo que esto sería un poco como el germen de lo que luego sería la Louis Vuitton Cup o la Prada Cup de esta última edición de Nueva Zelanda. Y aquí entra nuestro gran personaje de este capítulo, y es que uno de los grandes afectados por esta nueva fiebre por la Copa América fue el mítico Barón Bic, escrito con H final, Bic, el de los bolis, el que se inventó los bolis Bic, las maquinillas Bic y todo ese apasionante imperio que ha llegado hasta nuestros días. Pues bien, el Barón Bic se quedó tan enamorado de la competición que se compró 2 veleros de la clase 12 metros, nada más y nada menos, además, que los que se compró fueron los 2 contendientes, los participantes en la final de la Copa América de 1964, el Sovereign, que era el barco inglés, y el Constellation, que era el americano. Y además
basado en este know-how, mandó construir un barco nuevo, el France. Al final, ingleses y griegos se retiraron de la puja. Entonces se enfrentaron directamente en esta fase de selección de aspirantes el France, a quien el barón Vic le había dotado con 27 mayores y 15 spinakers, no sea que hicieran cortos de velamen, y su rival fue el Gretel II australiano, con lo que el polémico Frank Packer volvía a la escena. Ganaron los australianos porque en la última manga, en la que el propio barón Vic cogió el timón, los franceses se perdieron en la niebla, que tiene narices. Pues bueno, llegó la Copa América, se disputó en las mismas fechas, en septiembre, y con las mismas normas. El Gretel II, diseñado por Alan Payne, que se decía que era un muy buen barco, pero que tenía una no tan buena tripulación, sobre todo provocada por la polémica que siempre acompañaba al armador, a Frank Packer. Al final se impuso el Intrepid por 4-1, aunque en esta ocasión las diferencias fueron súper ajustadas. Hubo una igualdad enorme entre el Gretel II y el Intrepid. En torno a 1 minuto fue la diferencia media que hubo en todas las mangas. El Gretel se llevó la cuarta y además hubo mucho lío con una protesta australiana que al final quedó desestimada. Pero bueno, conclusión, el Intrepid que retiene la 21ª edición de la Copa América, pero con la sensación de que Australia está muy cerquita. Y con este contexto se llega a la edición de 1974, la 22 de la Copa América, en la que sigue la enorme fiebre a nivel mundial por la competición y, pese a que hubo varios países, incluido Italia por primera vez, que presentaron su desafío, únicamente, al igual que había pasado en la edición de 1970, Australia y Francia consiguieron llegar a la fase de selección de desafiantes. El barón Vic seguía liderando a los franceses, mientras que en Australia aterrizó otro personaje de leyenda, el mítico Alan Bond, que 9 años después, en 1983, sería el primer héroe que les arrebatara la jarra de las 100 guineas a los americanos. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto, al que por supuesto le dedicaremos un episodio entero. En este 1974, que es donde estamos ahora, Bond se estrenaba en la lucha por la Copa, y lo hizo, primero que nada, comprando los 2 Gretel, y con ese conocimiento encargó un nuevo diseño, un nuevo 12 metros, el Southern Cross. Mientras tanto, el barón Vic había fichado como caña de su France a uno de los mejores regatistas de la historia, el danés Paul Elvström, el mayor mito de la historia de la navegación olímpica junto a Ben Ainslie, y este hecho se volvió en su contra, porque hirió en lo más hondo el orgullo de todos los chauvinistas franceses, que le declararon la guerra abierta. Además, Elvström tuvo la mala fortuna de naufragar en una galerna mientras conducía al France hacia Newport, aunque pudieron rescatarlo posteriormente, menos mal, pero esto fue la guinda para que Vic le despidiera del equipo y contratara a un francés de pura cepa como patrón, Jean-Marie Guillou. Pero bueno, pese a todos estos cambios, el Southern Cross australiano arrasó al France por 4-0 en la competición por desafiantes y marchó a por la Copa América. Allí le esperaba como defensor el Courageous de Ted Hood, que se impuso al Intrepid con una enorme igualdad. El Intrepid que estuvo a punto de hacer historia de forma brutal, porque estuvo muy cerca de ganarse el derecho a defender el honor de los Estados Unidos por 3ª vez consecutiva. Pero bueno, al final el Courageous, que fue superior en la última manga y que acabó ganándose ese derecho. El Courageous además fue el primer barco de 12 metros construido completamente en aluminio. Su navegante, que era Halsey Gerresov, de los Gerresov de toda la vida, lo recordaréis, utilizó el primer sistema informático instalado a bordo de un barco de la Copa. Además se desarrollaron todo el ordenador, el software especial que hacía falta, y Gerresov no cometió un solo error de navegación en toda la disputa de la Copa. Además cambiaron de velas, entraron en escena las grandes dominadoras del mercado de las velas hoy en día, Northsail. Además, el Courageous hizo el fichaje de otro de los grandes mitos como deportistas de la historia de la competición, Dennis Conner. Entró en la tripulación del Courageous como táctico y como caña en las presalidas. El patrón era Ted Hood. Y al final, con esta combinación de un barco novedoso y de una tripulación brutal, el Courageous, que ganó por 4-0 al Southern
Christopher Cross y defendió con una enorme rotundidad la Copa América una vez más. Tras la victoria del Courageous, el barco acabó en manos de Ted Turner, que es otro de los mitos que va a entrar hechizado por esta Copa América. Pero bueno, el personaje es tan épico que lo dejaremos para el siguiente episodio. Os dejo en las notas del podcast la revista Boating de septiembre de 1967. Es un enlace de Google, vamos, que yo me lo he leído de cabo a rabo porque es una auténtica maravilla, está en inglés, pero bueno, si alguien tiene interés por sacar más material de estos años, que acceda porque está muy muy bien. Pues nada, volveremos con Ted Turner y el episodio número 12 dentro de un par de semanas. Hasta entonces.